Muy bien. Los otros datos que ya nos da, aparte de las ventas unitarias, es que el precio unitario ya está establecido, ¿no? Para la venta que es de 8.50. Entonces, ahí me gustaría tal vez ah, empezar con eso. Vamos a tener por ahí, primero vamos a armar un flujo de caja operativo. Esto lo vamos a dejar más abajo para analizar primero el capital de trabajo. Este documento obviamente los voy a pasar. El postulado dice 5 años, entonces vamos a armar para 5 años. Ya. Dice que tenemos un precio unitario para la venta de 8.50, pero se proyecta que pasado 3 años los competidores entren con fuerza y será necesario rebajar el precio a 7.90. Entonces, 8.50 los primeros 3 años y 7.90 después. 8.50 y 7.90. Esto nos está dando ya nuestro estudio, nuestro análisis, ¿no? El costo variable unitario es de 2.20. Se espera un desperdicio aproximado del 15%. Entonces, este es el precio de venta. El costo unitario va a ser de 2.20. No va a variar en función del precio de venta. Mi costo unitario va a seguir siendo de 2.20. Pero no se olviden que hay un desperdicio de 15%. Eso también nos define ya el trabajo, el proceso de ingeniería en nuestra determinación del proyecto. ¿Cómo vamos a determinar ese 15% de desperdicio de merma? Lo vamos a insertar aquí. Entonces, 2.2 por 1.15. ¿Sí? Estamos sumando. Si 2.2 es el 100%, el 15% de eso, 2.2 por 15% es 0.33. Entonces, 2.2 más 0.33 es 2.53. Ese es nuestro precio. Lo estamos insertando y aquí la estimación de una merma. Ya. También nos dice que el total de costos y gastos fijos es de 21,000 al año. ¿Okay? Ya podemos aquí cuantificar, ¿no? Cuánto va a ser nuestras ventas al año. Entonces, ojo con esto, tenemos ventas estimadas, que es el dato inicial que nos han dado. Primer año 15,000, 20,500, 25,000, 35,000 y 35,000. Eso lo vamos a pegar acá. Está en vertical, lo vamos a pegar en horizontal con transponer. Listo. Ahí tenemos los datos de las ventas estimadas. Muy bien. Entonces implica que nuestras ventas van a ser obviamente de los 15,000 por su precio de venta, que va a ser de 8.50 los primeros años y de 7.90 los siguientes años. Por ende, de la misma manera, nuestros costos variables van a ser los 2.53 que hemos encontrado por las ventas estimadas. Habíamos visto en el aula que esta es una de las presentaciones también del flujo de caja. Estamos viendo cómo es que se puede ver ya aquí, ¿no? Tal vez una inicial o una sombra de lo que es un estado de resultados. Aquí lo que me va a generar ahora es un margen bruto, que necesariamente va a ser las ventas menos el costo variable. Este es un margen bruto que tenemos. Podemos arrancar por aquí. ¿Ok? Nos dice también que tenemos costos fijos. Primero establecido tal vez un ingreso anual previo
para que podamos trabajar con la misma, digamos, con el mismo lenguaje que sería unidades monetarias anuales. No podemos trabajar con el precio de venta ni con el número de unidades estimadas. Esto no lleva decimales las unidades de venta. ¿Sí? No podemos trabajar con uno de los dos datos. Tenemos que cuantificar anualmente el ingreso monetario para poder tener una relación razonable. Entonces aquí nos dice que son 21.000 bolivianos, muchos costos fijos. Ustedes tal vez lo que pueden hacer es colocar datos en un costado para que si en un momento su proyecto va a sufrir, digamos, una variación, solamente pueden variar ese dato. Suelo hacer a veces esto. Le pongo el dato en un costado o en una tablita aparte. Aquí lo único que hago es linkear, cosa de que cuando modifique ese dato, esa tabla central, me pueda modificar todos los demás datos de manera automática. Si luego de un análisis vamos a decir, uy, nos hemos olvidado este dato, entonces va a ser 22.000, entonces ya el cuadro nos va a cambiar automáticamente a 22.000, ¿no? Es una sugerencia cuando hagamos ya nuestro propio cuadrito. De todos modos, como ya les había dicho, esto va a estar con ustedes. Esto se los voy a pasar. Tenemos los costos fijos. ¿Qué otro dato tenemos? Para asignar datos de capital de trabajo, es importante tener en cuenta que la empresa le dará a los clientes un plazo de 30 días. Aquí tenemos los datos de todos modos. No es universal, pero sí se da el caso de que ya generas una política en torno a tu administración financiera. Esto implica a qué plazo puedo dar el producto, que en este caso estamos definiendo ya que vamos a cobrar a los clientes hasta un plazo de 30 días. Dice que podemos esperar 30 días. También estamos previendo que el inventario, más o menos, su rotación del inventario va a ser de unos 10 días, va a tardar 10 días más o menos en rotar el inventario. Y los proveedores inicialmente les cobrarán al contado, o sea, nos van a cobrar en efectivo, pero cuando ya iniciamos operaciones, nos van a dar plazos de 15 días. Este es un elemento que suele ingresar, como puede también que no, si no ingresa, esto es para determinar cómo indica el enunciado capital de trabajo. Si no tenemos los datos específicos, vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo podemos colocar directamente el capital de trabajo como costo. En este caso tenemos márgenes y parámetros para cumplir. Entonces tal vez lo que haríamos es establecer aquí, ¿no? Cuentas por cobrar. Vamos a establecer un inventario y vamos a establecer cuentas por pagar. Entonces, nuestras cuentas por cobrar inicialmente obviamente van a ser 0 porque no estamos vendiendo. Nuestro inventario. Necesitamos un inventario de 10 días. Entonces esto lo vamos a correr porque necesitamos un año 0 donde se va a dar la inversión. Es donde estamos estableciendo los parámetros de la inversión a través de la parte inicial, ¿no? De la inversión en la primera columna. Esto es muy común. Ahora, si tenemos 10 días, que cubrir 10 días de inventario, lo que podemos hacer es agarrar nuestros costos variables, dividirlos entre 360 y multiplicarlos por 10. Es lo que vamos a prever para nuestro inventario inicialmente. Pero imagínense, para el siguiente año ya vamos a prever un inventario un poco más grande, porque es como está creciendo nuestro inventario y nuestro requerimiento también de ventas, ¿no? En función de nuestro requerimiento de ventas también va a ir creciendo esto. Entonces todo puede estar ahí establecido directamente. No se olviden que este proyecto es cerrado, o sea, que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de finalización, que son 5 años.
no es a perpetuidad, es a 5 años. Hay otro proceso para hacer perpetuidad que lo vamos a ver en otro análisis. Esto lo digo porque esto tiene que cesar el año 5. No nos vamos a olvidar de ese dato. En tema de cuentas por pagar, del mismo modo, vamos a tener que pagar al contado, así que no tenemos, digamos, mayor variación ahí. Seguimos con nuestros establecidos. Lo que estamos pretendiendo establecer es cuánto es lo que vamos a necesitar para capital de trabajo. Necesitamos dos grandes inversiones cuando hacemos el proyecto. Uno que es para activo fijo y el otro que es para capital de trabajo. Básicamente estamos sacando la primera, porque en la segunda ya tenemos los datos, ¿no? Nos dice que va a ser de aquí, una maquinaria que va a costar 205,000 y que tiene una vida útil de 10 años, ¿ya? Entonces eso lo vamos a hacer después. Lo primero estamos determinando nuestro capital de trabajo. ¿Cuánto necesitamos para mover? Hemos dicho que el activo corriente o el capital de trabajo es una suma de nuestras cuentas por cobrar, nuestro inventario y nuestro flujo y nuestro efectivo. Pero ese es un flujo, o que ese es un capital de trabajo bruto. Para sacar un capital de trabajo neto tenemos que incidir las cuentas por pagar, que se va a dar en muchos casos respecto a proveedores, ¿no? Ahora, las cuentas por cobrar del primer año van a quedar de la siguiente manera. Van a ser nuestras ventas, lo vamos a volver en días, y esto lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por nuestro plazo. Por nuestro plazo en cobro, que son 30 días. Esos van a ser nuestros flujos de caja que nos van a dar de manera periódica posteriormente. Estamos sobre nuestras ventas, está bien. 360 por 30. Muy bien. Para determinar nuestras cuentas por pagar, entonces, ¿cómo vamos a determinar nuestras cuentas por pagar? Esto va a ser nuestro costo variable unitario, que es lo que nos cuesta este mes para vender. A esto le vamos a sumar nuestro inventario que ya tenemos, ¿no? Que ya está en la fila anterior. Y le vamos a restar el inventario del mes anterior. El inventario, en este caso, el inventario inicial. A eso le vamos a aplicar la división de 360. ¿Por qué? Porque aquí ya lo que necesito encontrar es un costo de la mercadería vendida, y ustedes saben que esto tiene una fórmula, ¿no? Pero independientemente de la fórmula, esto es lo que me está costando este mes, más el inventario, menos lo que ya tenía del mes anterior. Esto lo vamos a dividir entre 360 y lo vamos a multiplicar por los días, que en este caso son 15 días, ¿no? Mis cuentas por pagar. Vamos a aplicar para todo el flujo. Muy bien. Este es un cálculo de mi capital de trabajo que les va a pasar cuando tengamos un proyecto. Vamos a sumar las cuentas por cobrar más el inventario y le vamos a restar nuestras cuentas por pagar, que es lo que nos va a financiar. Entonces, necesitamos financiarnos en cuentas por cobrar para el año 1, 10.625,
Para el inventario 1.440, pero nos vamos a financiar de nuestros proveedores 1.597. Por lo tanto, para el primer año nos queda un saldo de 10.468 bolivianos. Esto es básicamente lo que estamos haciendo. ¿Cuánto necesitamos para nuestro capital de trabajo? Estas son las maneras de calcular y podemos más o menos hacer algunos ajustes. Va a ser, como les digo, según la política. Según la política que nosotros mismos establezcamos en nuestro proyecto. Esto es para un caso de que estamos empezando de cero, les dije, ¿no? ¿Ver? Tenemos entonces cuánto va a ser nuestro capital de trabajo. Luego de nuestros costos fijos, queremos encontrar la depreciación. ¿Cuánto va a ser la depreciación? También, como les dije, también es parte de nuestros costos fijos de nuestro flujo de caja operativo, porque la depreciación implica una incidencia directa de las operaciones de la empresa. Aquí está, tenemos nuestra maquinaria de 205.000 y tenemos una vida útil de 10 años. Y si el flujo es anual, lo que vamos a hacer es 205.000 entre 10. Este es el costo de depreciar la maquinaria, de la incidencia que poco a poco nos va a ir depreciando la maquinaria. Al cabo del año 10 esto quedaría en cero, obviamente. Tal vez, ya. Lo que hay que tener en cuenta son esos datos, ¿no? Aquí ya nos corresponde tal vez determinar nuestra utilidad operativa. Quiero determinar nuestra utilidad operativa acá. Esto va a ser obviamente nuestras ventas menos nuestro costo variable, o puede ser directamente el margen bruto, ¿no? Menos los costos fijos, menos la depreciación. Hasta aquí estamos reportando una utilidad de 48.050 para el primer año. Y si se dan cuenta, según la proyección, automáticamente ya me está diciendo cómo se va a ir comportando el resto de años. Esa es la idea del flujo de caja. Estamos sacando básicamente un flujo de caja como hemos hecho en el primer ejercicio en la clase en aula, pero esto ya lo estamos proyectando para siguientes años con datos que nos está dando ya el mismo proyecto. Esta es una utilidad operativa, lo que llamamos EBIT, ¿no? Ya. Otra cosa que debemos determinar es el impuesto. No sé si aquí nos da el impuesto, pero es la tasa del impuesto a las utilidades es del 25%. Esto lo vamos a determinar acá porque ya tenemos la utilidad operativa. Por 0.25 o por 25%. Les va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Estamos armando poco a poco ahora nuestro impuesto a las utilidades. Como les había dicho en la clase, con esto tenemos una utilidad después de impuesto. Le llaman NOPAT. Mucho depende de la nomenclatura que utilicen, ¿no? Ya. Eso va a ser obviamente nuestra utilidad operativa menos el impuesto. Habíamos dicho que la necesidad de ingresar la depreciación al flujo de caja es para que después le descontemos aquí el impuesto del 25%. Tenemos 10 minutos restantes. Dice, si se corta, ingresamos a la misma sesión, por favor. No tengo nadie en sala, ¿no? Muy bien. Estamos trabajando 6 personas. Entonces, necesitamos insertar la depreciación para determinar un impuesto, para determinar esta utilidad después del impuesto. Una vez que hemos determinado el impuesto,
La depreciación la vamos a volver a insertar aquí. ¿Ok? Una vez insertada la depreciación, a esta le vamos a llamar flujo operativo neto. Sé que es un poquito largo, pero si se dan cuenta es mecánico. Es mecánico, no hay por qué asustarse. Y lo importante es de que de este dato van a ustedes poder sacar ya sus cálculos. Y como me comprometí con la licenciada y también con su... No, estamos restando. Tenemos que insertar nuevamente, estamos sumando. Como me comprometí con la licenciada y con su compañera, luego de la sesión nos vamos a poner de acuerdo para poder programar, digamos, sesiones personalizadas, si así lo requieren, les dije. Muy bien. Ahora necesito aquí insertar el flujo de trabajo neto. Vamos a hacer otro donde no haya un flujo de... un flujo ¿no? Este capital de trabajo. Es el flujo de capital de trabajo neto. Y va a estar en función a lo que hemos visto más antes. ¿Ya? Lo vamos a ocultar un ratito. Podemos ver directamente con esto. ¿Qué es lo que necesito ver acá? Tenemos esta inversión inicial, ¿ya? Pero las inversiones tienen que ir en negativo, ¿ok? Una vez que tenemos esta inversión inicial, mejor lo veamos así. Vamos a ingresar capital de trabajo neto inicial. Eso es lo que inicialmente nos está costando invertir. Tenemos cambios en el capital neto. ¿Cuáles van a ser las variaciones? No se olviden que año con año va a ir variando, especialmente si vamos a aumentar el costo de ventas. Repito que este es un flujo anual. Y vamos a ver cómo se recupera el capital de trabajo. Muy bien. Entonces tenemos un inicial que dijimos que es la inversión en negativo. Luego tenemos cambios en el capital neto. ¿A qué se refiere el cambio en el capital neto? Tenemos que insertar esta variación. Esta es la nueva inversión. Eso es lo que 10.468 es lo que necesitamos para el año 1. Pero ya tenemos invertido 1.054 de la inversión inicial. Entonces solamente tenemos que aumentar a esta inversión 9.414. No se olviden que eso es una inversión y viene en negativo porque estamos incrementando. ¿Ok? Lo mismo va a pasar en todos los casos. Lo mismo va a pasar en todos los casos. Año con año se va incrementando. Este dato es importante, el de recuperación del capital de trabajo, por una razón. Porque al final del proceso, al final de los 5 años, este proyecto se cierra. No se olviden que hemos dicho que es un proyecto cerrado. Entonces, como se va a cerrar, nuestro saldo que quede de capital de trabajo, no los vamos a recoger. No los tenemos que recoger. ¿Ok? Entonces va a quedar en este orden. Aquí vas a tener una variación del capital de trabajo. Estas son mis variaciones netas entonces del capital de trabajo al final del proceso. ¿Ok? Los negativos son inserción. Estoy insertando inversión. Y los positivos es que estoy retirando inversión.
Esto principalmente nos sirve para al final determinar cuál va a ser nuestra tasa interna de retorno, nuestro valor actual neto. Básicamente en Excel nos sirve mucho, bueno, en general, pero en Excel nos sirve mucho para hacer una fórmula sencilla al final de todo. Si van a ver lo sencillo que es luego sacar nuestras métricas o nuestros ratios cuando todo el proceso está bien hecho. Lo tendríamos respecto al flujo de capital de trabajo neto. Como les había dicho, una de las inversiones, dos grandes inversiones tenemos. Una grande es el capital de trabajo y la otra es las inversiones en gastos de capital, en bienes de capital. Los bienes de capital son, como saben, todo lo que sea inversión en activo fijo. Entonces nos dice el enunciado que estamos comprando una maquinaria en 205,000. Vamos a insertar esos 205,000 aquí. En orden negativo. Vamos a ver la recuperación, ¿ya? La recuperación de activos después de impuesto, que en este caso va a ser los 57,400 finales. A ver, ese dato no hemos visto. Dice que para iniciar la producción es necesario comprar una máquina que cueste 205,000. Dicha máquina tiene una vida de 10 años, muy bien, y se le ha asignado un valor residual de 0, aunque se espere que el equipo valga alrededor del 40% de su costo inicial al finalizar el quinto año. O sea, de estos 205,000, vamos a recuperar el 40%. Me explico, la maquinaria deja de producir, cerramos el proyecto, entonces esta maquinaria que ha producido durante 5 años, la vamos a vender o la vamos a evaluar, digamos. Y esto va a quedar como saldo su 40%. Pero no se olviden que esto es después de impuestos, así que hay que ponerle su 0,75. O sea, el 75%, solamente el 75% es lo que vale, ¿no? No es una inversión, esta es una salida, así que tiene que ir en positivo. Solamente el 75% es lo que incorporamos porque ya hemos recuperado, digamos, en la inserción del impuesto al final. ¿Ok? Como esto nos ha permitido reducir, esto nos ha permitido aumentar los gastos por depreciación, nos permite reducir el impuesto. Como pagamos menos impuesto, eso es lo que está considerando aquí la fórmula. Entonces, el total de gastos de capital obviamente va a ser. Si hay nuevas inversiones, se da el caso de que hay nuevas inversiones en el transcurso del proyecto, se van a insertar aquí. Ya tenemos el total del gastos de capital. Este es el dato que estamos buscando, el total del flujo de caja. El total del flujo de caja va a ser, vamos a incorporar lo que es el flujo de efectivo operativo, vamos a sumar lo que es el flujo de trabajo neto y vamos a sumar finalmente lo que es el total de gastos de capital. Entonces, flujo operativo más capital de trabajo más inversión en gastos de capital.